Qué bueno que está con nosotros en este día en la mesa de análisis, opinión y crítica de La Portada MX. Y bueno, recordamos al muy querido, apreciado, escuchado José Alfredo Jiménez con aquella canción que al texto dice: diciembre me gustó para que te vayas. Bueno, dice para que te vayas, pero el apócope también funciona. El caso es que en diciembre, a principios, le dice adiós a su sueldo, le dice adiós a su puesto, le dice adiós a sus influencias, le dice adiós a sus amistades, le dice adiós a un estado en el que vino, hizo su trabajo, no necesariamente de procuración de la justicia, digo, así en el amplio sentido y en el estricto sentido del término. Me refiero a Irving Barrios Mojica, alguien que llegó porque lo trajo el exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y pronto entendió la dinámica de por acá y se curó en salud al decir: me voy a quedar porque ya probé agua de la Peñita. El caso es que aún con el agua de la Peñita se le cumplió su ciclo y no quiere aventurarse, no quiere inscribirse a contender. Ya se le pasó este momento. Y bueno, ¿qué dejó Irving Barrios Mojica en Tamaulipas? ¿Cuál es su, diríamos, evaluación? ¿Cómo funciona ahora mismo la Fiscalía General de Justicia? Fueron 9 años en que prácticamente tuvo pues un mando bastante, en principio, y casi en esos 9 años, a las órdenes de un gobierno que es harto cuestionado. Juan Sánchez Mendoza, ¿cómo estás? Buenas noches. Mari Jaramillo Alanis. Buenas noches. Azael Jaramillo Hernández. ¿Cómo le buenas noches? Se va, pero nos deja. Nos deja debiendo mucho. Fue una etapa de 9 años de total fracaso, 2 años como procurador general de justicia y 7 más como fiscal general de justicia también. Esto cuando se renueva o cambia de nombre de Procuraduría a Fiscalía. Sí, son 9 años en que el señor no dio los resultados esperados. ¿Por quién? Por sus patrones primero, porque la ciudadanía ya sabía de su mal comportamiento y de su mala actuación como procurador de justicia. Hay que recordar el caso de Michoacán, en donde tuvo la osadía de amontonar un montón de alcaldes en una plaza pública, ¿va? Quiso enjuiciarlos a todos, quiso encarpetarlos, no pudo. Tras ese fracaso llega a Tamaulipas. Supuestamente decía Cabeza de Vaca en aquel entonces que era todo un experto en la procuración de la justicia, cosa que ya sabíamos que no era cierta. Y esto lo confirmó durante toda la etapa en que estuvo al frente de las investigaciones de todos los tipos de delitos del orden común. El señor no dio un solo golpe que la pena valga mencionar. Y sí cometió una serie de fracasos y más fracasos, hasta el grado de que sí quiso repetir, quiso reelegirse como fiscal, hace unos meses, todavía en complicidad con el apoyo de Humberto Armando Prieto Herrera, quien decía que era un buen hombre y que merecía ser reelecto. No sé dónde sacó eso el diputado Herrera, pero bueno. Qué bueno que llega a su etapa final, falta un mes más o menos para que se vaya, pero hay que esperar entonces sí al elegido o la elegida, y yo creo que sobre este panorama Mari tiene un análisis completo. Yo quisiera regresar al momento en que Irving Barrios Mojica es valorado por el entonces Congreso del Estado, que estaba en manos de los panistas, y que llegaba el gobernador en ese entonces, Francisco Javier García Cabeza de Vaca,
Y justo cuando le toman la protesta como procurador de justicia, se da un altercado, el primero en Tamaulipas, justamente contra Rosa María Rodríguez Quintanilla. Los guaruras que traía Irving Barrios Mojica y que los sigue trayendo, les dicen los michoacanos. Es un grupo de policías que él trajo de aquellas tierras. Y fueron los que golpearon a la compañera Rosa María Rodríguez Quintanilla. Y en ese mismo año, el 2016, cuando entra Francisco García Cabeza de Vaca, la familia de Rosa María Rodríguez Quintanilla y Francisco Cuellar Cardona es echada del estado de la manera más cruel, más burda, más grave. Los amenazaron sus vidas, a su familia. A ellos salieron del estado llevándose consigo lo que traían. Esa es la primera, voy a decir la palabra y que conste para contextualizar por qué menciono todo esto. La primera fechoría que comete Irving Barrios Mojica en Tamaulipas, con Cabeza de Vaca. Después se desgrana la mazorca, dijera mi padre, porque vienen los asesinatos de los compañeros Héctor González Antonio en el 17, en 17, 18 me parece. Bueno, pero antes, en enero, empezando el año, Carlos Domínguez en Nuevo Laredo también es asesinado. Y el 22, antes de irse, Francisco García Cabeza de Vaca, se asesina al compañero Toño de la Cruz y a su hijita Cintia. De el primer asesinato, Carlos Domínguez, de Nuevo Laredo, todos los involucrados, que además también eran periodistas, fueron involucrados porque fue un hecho, fue un expediente armado por la gente del entonces procurador Irving Barrios Mojica. Fue un ¿cómo se le llama? Un expediente hecho a la medida para encontrar y culpar gente que en ese entonces Cabeza de Vaca quería involucrar, entre ellos a un tío de Carlos Cantú Rosas Villarreal y a otros compañeros periodistas. Bendito Dios, un tribunal los encontró libres de toda culpa, los exoneró y salieron de la cárcel. Tristemente, el tío de Carlos Cantú Rosas no salió de la cárcel, no se le dio la atención oportuna en la cárcel de Altamira, en el CEDES, ahí falleció por un infarto. En el caso de Héctor González Antonio, nosotros, una comisión de periodistas, vimos videos y perdón que yo me tenga que extender, pero estas son cosas muy graves que nos deja un regadero el procurador, el hoy fiscal, que ya se va, bendito Dios, no sé, si sea el 16 de diciembre, la fecha fatal que se tenga que ir, o el 1 de diciembre que se tenga que ir, o si se quiere ir en enero, hombre, pues que cobre también el aguinaldo, no hay tos, pero la verdad es que nos ha dejado un legado de sangre, de impunidad, de dolor a las familias. El de Héctor González Antonio, él nos mostró a una comisión de periodistas, mujeres y hombres, los involucrados en el crimen de Héctor González. Eran alrededor de 4 personas y solo hay un detenido, un joven que no sabemos si sigue en la cárcel. En el caso de Antonio de la Cruz, hay un detenido que casualmente ya estaba detenido en el CEDES de Nuevo Laredo, el que asesinó al compañero Antonio y a su hijita Cintia. Irving Barrios Mojica no se va con las manos limpias, como dijera su ex jefe Felipe Calderón. Se va con las manos manchadas de sangre, se va con las manos adoloridas de todos los colectivos de desaparecidos que hay en Tamaulipas, porque ellos tienen que venir a tocar la puerta, casi a hincarse para que hagan las investigaciones. Que de hecho son los colectivos los que hacen el trabajo, junto con la Comisión Estatal de Búsqueda. Bueno, en el caso de Irving Barrios Mojica, me atrevo a asegurar que aun y cuando Humberto Prieto diga que el hombre hizo un buen trabajo, pues no sé dónde lo vio el buen trabajo, porque a la sociedad tamaulipeca nos queda de ver. El último caso fue el caso del asesinato de la señora Lena,
¿cómo se llama? La mamá de esta familia. Lavín. Nena Lavín. Sí. La señora Elena Lavín. Entonces, presentaron a 2 personas que eran prácticamente personas que se la vivían limpiando parabrisas, y no digo que no haya personas que delinquen en esos puntos, pero fueron los que siempre ha detenido a la policía investigadora, porque siempre se les carga la mano a unos cuantos. Dicen que a los perros más, o cómo se dice ese dicho, que se les cargan más las pulgas. A los perros A más los flacos. perros más flacos se les cargan más las pulgas. Bueno, pues a estos ingratos les cargaron el asesinato de la señora Nena Lavín, que en paz descanse, y bueno, todo ese reguero de dolor, de impunidad, básicamente de impunidad, nos deja la salida de Irving Barrios Mojica. Vamos a esperar que a quien elijan, mujer u hombre, realmente sea un procurador, un administrador de la justicia en Tamaulipas. Si el señor se va el día 2 de diciembre, 2 de diciembre, sí. Ya le cantamos y el la despedida. El 29 de noviembre se tiene que nombrar al sustituto, o sea, ya falta, sí va a cobrar la segunda quincena de... Pero las fechas del Congreso tienen hasta el 16 de diciembre para nombrar. El día 2 de diciembre se supone que entra en funciones el nuevo, a principios de diciembre. Pues entonces Humberto Prieto la está regando, porque el Congreso, la comisión que tienen... Ya la próxima semana determinan lo de la cuestión de la terna y Pues supongo que un procedimiento debe ser rápido. Ya se cerró, ¿no? ya se cerró sí, incluso. Está cerrado la inscripción. Jueves se cerró, el jueves a las 6 de la tarde se cerró. Que son 40 39, porque uno de ellos se quedó ahí fuera porque no presentó su carta de no antecedentes penales. Bueno, perdón. Perdón, sí. Perdona, Said. Sí, disculpa. No pasa nada. Sí, yo recuerdo el incidente de la muerte del periodista Héctor González Antonio, porque yo en aquel entonces el portal 24/7 emitía los viernes un en vivo, y pues yo lo veía, ¿verdad? Los viernes, no sé si a las 9 de la noche, algo así, y ahí estaba en ese portal, también concurría el periodista Fernando Acuña. Entonces yo pues sintonizo ahí en mi computadora, en mi casa, la transmisión, y veo que no está Fernando Acuña, que en su lugar de costumbre estaba Héctor González Antonio. Pues ahí me llama la atención, y ya empezaron iban a entrevistar al entonces candidato senador Ismael García Cabeza de Vaca, hermano, claro, del señor gobernador. Y bueno, yo aproveché, ¿verdad? Agarro mi teléfono y le hago bullying a Acuña. Dijo, ¿qué pasó, Acuña? ¿Por qué no estás ahí, Acuña? No, pues es que no me quieren las cabecitas y no sé qué. Y mejor no fui. Y ya, bueno, ya cuelgo la llamada y me pongo a ver la entrevista, y entonces yo nadie me lo platica, pero Héctor González le pregunta al candidato a senador, le dice, oiga, ¿y usted cómo quiere ganar la senaduría si su hermano Francisco está haciendo un pésimo gobierno en Tamaulipas? Palabras más, palabras menos, eso le dice Héctor González Antonio esa noche de viernes. El candidato Ismael le contesta, tranquilo, no le dice nada, pero le contesta. Y entonces ocurre que eso fue el viernes. La mañana del lunes yo me entero, la noticia es que Héctor González Antonio está muerto, que aparentemente lo despojan de su vehículo, lo amarran a su camioneta y se lo llevan a un ejido acá que está por la colonia La Estrella, que es un lugar ahí que está todo empedrado el camino. Y dije yo, bueno, o sea, no tardaron mucho. Él hace una acción crítica contra el hermano del gobernador, y que casualmente está muerto el lunes en que llegaba, por cierto, a Victoria, el candidato presidencial del PRI en aquel entonces. Y luego a mí una cosa que me sorprendió mucho de la Fiscalía de Irving es el dictamen. Dice, motivo de la muerte, robo a vehículo. Pues yo digo, bueno, si a mi vehículo, vehículo que yo tengo, el que está allá afuera, me lo quieren robar, pues si yo me resisto,
pues me tiran un balazo y ahí me dejan, pero les interesa mi vehículo, no yo. Si yo me opongo, a lo mejor sí me dejan herido, pero pues ahí me dejan, ¿verdad? O me asesinan. Oye, pero ¿cómo es que la causa es, el motivo es robo a vehículo? Entonces, ¿para qué lo van a amarrar a la troca y llevárselo 2 o 3 kilómetros para que se desangre? Yo no entendí eso. Y luego, en cuanto al compañero Antonio de la Cruz, yo recuerdo perfecto. Yo en esa época era amigo lo conocía, pero también teníamos amistad en el famoso red social Facebook. Y yo, pues viendo un día el Facebook, veo que él publica una foto del gobernador Cabeza de Vaca, una buena foto, no una foto donde se ve mal el señor gobernador, una foto buena. Y le anota a Antonio, el peor gobernador que ha tenido Tamaulipas. A las 3 semanas le ocurre el incidente de que sale de su casa con su hija porque la llevaba al trabajo a su hija, creo, y los asesinan a balazos a los dos. O sea, qué casualidad que cuando publica el peor gobernador y a las 3 semanas le pasa eso. Pues lamentable, ¿verdad? Pero bueno, ya ahí ni supe qué dijo el fiscal Irving Barrios del asunto. Pues es que, y fíjense, hay varios puntos ahí, ahora que recuerdan estos dolorosos acontecimientos, que verdaderamente el fiscal queda a deber, queda en entredicho su actuación. Ciertamente apagó fuegos, porque quizá para eso lo trajo el exgobernador Cabeza de Vaca, para tapar, para simular, para enturbiar, encubrir, y eso para ellos es la procuración de la justicia, porque finalmente están sirviendo al amo y están impidiendo que las problemáticas pues sean transparentes, se vean tal cual y se castiga a los culpables al final de cuentas. Y entonces queda la duda de que si fue un asesinato, fueron asesinatos que se fraguaron desde altos niveles de grupos de interés y con la protección de la Fiscalía, ahora Procuraduría antes. Recordemos 2 casos también muy sonados, en los cuales pues se va a llevar también el fiscal, como manchas que deja ahí, o como al menos inconsistencias, como al menos reclamos, que no hizo un trabajo del todo limpio, como es el caso de una española que se asesinó aquí en el sexenio de Cabeza de Vaca y por el cual todavía el esposo de esa mujer pues está purgando una condena. El caso de Miriam Rodríguez Martínez, una activista de San Fernando, que activista de colectivo de búsqueda, muy reconocida, que también fue asesinada cuando ella misma dijo que necesitaba protección y cuestión de esta. Y recordemos también un caso reciente, ¿no? El de un alcalde que quería reelegirse del Mante, de nombre Noé Ramos Ferretis, que también murió en condiciones muy extrañas y que pues también igual salió ahí una persona que con problemas ahí de sus facultades mentales, un asesino solitario, alguien que aún con un cuadro de, pues cuando vas en una campaña política llevas a tu séquito de personas que van ahí, el de la cámara, de la fotografía, el de, no sé, los que van a un lado, de repente el señor en una especie de vecindad, por ahí se ha cubierto ahí de un vehículo que estaba, sube una banqueta, por una banqueta y en un abrir y cerrar de ojos lo asesinan apuñalándolo. ¿Y qué? Pues en muy poco tiempo se detuvo a un presunto culpable. Bueno, como este tipo, parece que es la constante en este tipo de acciones que parecieran que pues se cumple y rápidamente la justicia es pronta, la justicia rápido, llegan los investigadores, rápido se hacen los trabajos y entonces pues ahí está la Procuración de Justicia. Sin embargo, hay aspectos turbios que nos deja este señor y si viene de aspectos turbios, porque Juan Sánchez Mendoza nos habló de que venía de un llamado michoacanazo donde inventó cualquier cantidad de cargos en contra de alcaldes de allá de Michoacán
y mismos que salieron, pues tenían con qué defenderse, Libertad. salieron exonerados. Otra vez volvemos a que a la perra más flaca es a los que se les suben las cargan pulgas. las pulgas. Y entonces el Señor sabía mucho de esto, pero también, para cerrar, también nos queda la idea de que desde la Fiscalía, seguramente el Señor sabía, que el gobierno anterior, hay voces por ahí que hablan de que hizo despojos en ciudades a personas que tenían determinadas propiedades, a rancheros, a personas que tenían muy buenos predios, a campesinos, allá mismo en Reynosa, donde amplió su poder. Todo este tipo de cuestiones seguramente en algún momento van a salir a la luz pública y esperemos que sea más temprano que tarde. ¿De dónde saca, perdón Juan, de dónde saca, yo vuelvo y pienso, de dónde saca Humberto Prieto Herrera, presidente del Congreso, que Irving Barrios hizo un buen trabajo al frente de la Fiscalía? No lo sé, no sé en qué mente puede pensarse siquiera que este señor que venía con una mancha enorme, porque todos los alcaldes que encarceló los dejaron libres porque estaban libres de culpa, y viene y dice, bueno, pues que este señor hizo muy buen trabajo. El caso de Miriam Rodríguez Martínez de San Fernando es un hito en la historia de la justicia en Tamaulipas, porque no solamente, y los 3 casos anteriores, los 4 casos anteriores que les comentaba, pero este de Miriam sigue siendo doloroso, porque ella fue una madre buscadora, habían secuestrado a su hija, ella la encontró, ella se disfrazó, ella fue y vio a Malos Matones, ella pagó rescate 2 veces, hasta que un sujeto le dijo dónde estaba porque estaba muerta. Ella encuentra los restos áridos de su hija, los atrapa a los asesinos. Ella es asesinada el 10 de mayo, fíjense bien, 10 de mayo del 2017. En marzo huyen del sedes de Ciudad Victoria, del penal de Tamatán, los asesinos que ella había llevado a prisión. Y esos mismos la asesinan por la espalda en San Fernando, en su casa. Irving Barrios Mojica, podemos decir que es responsable de esto. Sigue siendo la impunidad lo que deja esta... Sí, llevaron a la cárcel a unos sujetos, porque Miriam los detuvo, porque ellos no hicieron el trabajo de investigación. Cuando encuentran a uno de los ejecutores de su hija, ¿qué hizo la policía estatal? Que bueno, ya no le competía a Irving. Ejecutan al sujeto, lo matan porque tampoco se quiso entregar, obviamente. No lo iban a dejar ir, así como así. Pero todo esto que les digo, esto es muy doloroso para las familias de los colectivos en Tamaulipas, no solamente para Miriam, no solamente para la familia Rodríguez de San Fernando. Irving Barrios por lo menos debe tener un cuestionamiento, un extrañamiento de parte de todos los diputados de Tamaulipas, porque el señor se va con toda la gloria encima y en el pueblo deja un reguero de sangre, de impunidad, y los diputados le aplauden. Eso es una burla para nosotros, para los periodistas, para las periodistas y para las familias tamaulipecas. Y yo le sugiero al diputado Prieto Herrera que mejor se ocupe de lo propio, porque está siendo muy cuestionado. Él y el grupo, no quiero decir pandilla, pero ese grupo que lidera en el Congreso de diputados morenistas, que se pongan a hacer su chamba y no me vengan con este cuento de que el hombre pues hizo muy buen trabajo en China o en dónde. Juan Sánchez. Bien, pues más allá del cuestionable ejercicio de Irving Barrios Mojica, porque hay que diferenciar también que una cosa es la prevención del delito, la otra la investigación o la procuración de justicia y una más la administración de justicia. Son 3 instancias diferentes, todas se envuelven en el mismo sentido, pero sí son cosas distintas.
él falla en cuanto a las investigaciones realmente, en cuanto a la integración de las carpetas de investigación para poder tornarlas al Poder Judicial para que éste a su vez a través de jueces imponga las penas. Más que eso todavía a mí me llama la atención el nombre de quien vaya a resultar impuesto en el cargo. Yo no hablo de elección porque no se trata de una elección, eso es mentira, aquí y en China. Va a haber una imposición de un personaje, ¿verdad? Le llaman designación de un personaje, sí, y en ese juego se presta el Congreso del Estado, porque así lo estipula la ley, nada más que la ley es muy clara al precisar que se debe elegir. Los diputados reciben línea, no eligen, no tienen voluntad propia para eso. Pero bueno, hay que ver, hay un mar de personajes aspirantes a ese cargo, de los cuales algunos tienen antecedentes penales, y hay figuras también muy respetables y respetuosas. No voy a decir nombres para no personalizar, pero hay mujeres y hay hombres que en verdad merecen una oportunidad en el cargo porque han demostrado en su ejercicio profesional y político-administrativo que es gente a la que le interesa hacerle un bien a la sociedad. No es gente que se sirve de los cargos, sino es gente que sí llega a servir. Y hay también una bola de pelafustanes que buscan la posición nada más para enriquecerse. Ese es el riesgo que se corre, pues ni modo, hay que enfrentarlo y vamos a ver qué línea reciben los diputados para votar a favor de tal personaje. Pero en esta línea es el gobernador quien manda una terna después de recibir la sexteta, 3 hombres, 3 mujeres, nombres de los 40 que o 39 que están inscritos. Ahorita hay un sedazo en el que los diputados están revisando documentos y perfiles, y después de eso se les envía al gobernador una sexteta. El gobernador tendrá que enviar una terna y al Congreso del Estado, y votar a su vez por una mujer o un hombre, quizá puede ser por la línea marcada, pero creo que lo que nos falta, que estos cargos de la procuración, el procurador, el fiscal ahora, también sea electo como el Poder Judicial. Fíjate que sería interesante que lo votemos, que la terna votemos. Se fuera a campaña todo el Estado y que se eligiera. A ver. Es que eso ya está. Por eso, pero. A ver, ahorita no se va a lo poder. único que se elige es al Poder Judicial, lo otro todavía ni siquiera se estudia. Por eso, eso me queda muy claro. Estamos hablando de la Procuración de Justicia, por eso. No estamos hablando de la administración. Pero tú quieres elección, pues no va a haber elección. Pero ha sido una demanda desde hace muchos años que el fiscal, el abogado del pueblo, porque es el abogado de los tamaulipecos, deba ser electo, igual que lo ha sido el Poder Judicial. Creo que nos falta ese pasito más, una reforma constitucional a la ley, para que podamos arribar a ese estadio que hoy, bueno, vamos a irnos con este procedimiento que ya tiene hecho el Congreso y el Poder Ejecutivo. Así lo marca la ley. Así los marcan la ley. Vayan los diputados, el Congreso, la 66 legislatura o la 67, la que venga, por favor, a legislar, a reformar este caso. Licenciado Jaramillo, cerramos. Y de esta lista de los 40 y tantos, yo veo 4 nombres que tienen perfil para ser fiscal de justicia. Nombres. Miguel Gracia Riestra, empresario gasolinero y expresidente. ¿En quinto lugar? Y expresidente, ex consejero estatal electoral. No sé, ahí dependen de los señores. Su hermano es el empresario gasolinero Jorge. Él es Jorge, abogado, carrera de toda la vida, sí, Miguel. Y Miguel, bueno, fue consejero estatal electoral. Sí, otro que también tiene perfil para hacer es el abogado José Javier Córdoba González, ¿verdad? Abogado por la UAS Victoria, catedrático del año 1999 al año 2000, fue tu compañero catedrático en el aula en otra área, pero sí, ahí en la Facultad de Leyes. Y ha sido secretario del ayuntamiento, director de Seguridad Pública en un momento dado. Fue encargado de despacho de la Procuraduría. Además fue consejero estatal de Seguridad Pública.
era el mero director del C4, que está ubicado allá por el rumbo de del batallón de militar. Otra opción es la tan pequeña Mercedes del Carmen Guillén Vicente, hermana del subcomandante Marcos, abogada que sacó de los primeros lugares cuando ella estaba estudiando. Bueno, tiene un detalle, que ella es priista de siempre y eso no le tiene una identificación pues con el grupo en el poder, que es Morena. Pero bueno, esos son algunos de los personajes. Otro también es Hernán de la Garza Tamés, el abogado, también podría ser. Bueno, digo, en mi opinión, ¿verdad? No sé. Yo doy mi terna para cerrar. Correcto. Mi terna sería Celina Arjona. ¿Me puedes apuntarla para ver cómo se llama? Celina Arjona Limas. Celina Arjona. Marta Patricia Rodríguez Salinas, obviamente Mercedes del Carmen, mujeres, esa es mi terna de mujeres. De hombres serían Miguel Gracia Riestra, serían Willy Zúñiga. Ah, sí. Y el otro es, pues vámonos con Javier Córdoba, para que sean dos. No veo otro caso, hay aquí muchos bandidos, pero hay otros que son personas decentes, honorables, muchos, hasta un familiar mío, Dionisio Saldaña Jaramillo, él es decentísimo, lo conozco bien. Ah, bueno, pero no lo propongo. ¿Algo le conoce entonces? Esos son, no, porque es un abogado de toda la vida, ha sido de toda la vida. Lo prefiero como abogado. Lo prefiero, fíjate tú, lo prefiero que esté en el módulo de información en la fiscalía, porque es un hombre que le informa a la gente que procede tal o cual delito, si quieres denunciar, no te conviene, sí te conviene. Entonces, lo prefiero ahí al abogado. Un candidato que también dice que está bien fuerte y que tiene muchas opciones, Eduardo Gobea Orozco. No llena. Dicen, yo no sé. Bueno, ahí tienes a Osiris, ¿cómo se llama? Sánchez. René Osiris Sánchez Rivas, hombre, en el Tribunal Osiris Electoral. Sánchez, sí. Bueno, Es el del observatorio, a ver cómo nos van las mujeres en política. Háganme el recabrón favor. Y ahora quiere ser el fiscal. Bueno, pues ¿a dónde vamos a parar? Pues, pero no puede negar que es todo querer. Él quiere todo. Bueno, pero ya me dije mis ternas. Tú no tienes terna, güey. No, ¿Tú no? yo no tengo terna. Tú vas por Gobea. No tengo terna y me parece que una posición de tal naturaleza no tiene que tener colores partidistas. Debe ser ajena para nada. a cualquier partido político. Exacto. E incluso grupo político. Bueno, esto no se va a poder en el tiempo actual. Sí, pero me parece también que la persona más sensata y más preparada para el cargo es Mercedes del Carmen Guillén Vicente. Ella ha sido ya procuradora, ha sido presidenta del Congreso Estatal, sí, ha sido diputada federal, secretaria general de gobierno, sí. Es una mujer respetuosa, una abogada que le sabe y le entiende el tema y no se mueve por colores, por tintas políticas, ¿no? La señora está más allá de los partidos políticos. Podría ser una buena opción. Qué bueno que dijiste eso. Y estamos en tiempo de mujeres. Estamos en tiempo de mujeres. Y una recomendación para Sael. ¿Cuál? Diles que cuiden su INE. No, pero ahorita no hay elecciones. Votación. Pero en Coahuila, ¿no vas a votar en Coahuila tú? No, bueno, ya cómo no, yo voy. Y él les organiza un grupito allá. Yo tengo raza banda en Monclova, Coahuila. Muy bien. Y yo en Saltillo. Mira. La otra. Ya nos fuimos hasta Coahuila. Bueno, yo voy con mis familiares a de casa. Yo tengo una novia en Torreón. Pero eso es Tamaulipas. Bueno, pues que soy Tamaulipas. Pues eso soy. Villa de Croix. Eso soy. Bueno, finalmente, pues cerrar con la situación de que este es un procedimiento que está marcado por la ley y así como se sigue, así corresponde, que los diputados no estaban obligados a abrir todo esto a que se conociera y que se viera quiénes son los que participan y que se tuvieran fechas y todo. Podía haber sido un poco restringido, se abrió, se ventiló, se le dio publicidad, algo que se les aplaude. Es corto todo eso, sí, pero por algo se empieza. Y en el otro caso, en el caso de que le corresponde al Ejecutivo en recibir los 6 o las ternas, 3 hombres, 3 mujeres, y decidir por 3 para mandárselos al Congreso,
Pues yo confío en que el gobernador pues, es una persona de bien, es una persona humanista, es una persona que conoce los perfiles, pues que obviamente va a actuar en bien de los tamaulipecos. Y conoce cómo ha estado la procuración de la justicia con estos, porque él mismo y su familia han sido perseguidos por esa procuración de justicia. Y tiene cualquier cantidad de quejas del mal trabajo que han hecho desde esa dependencia. Una dependencia que, para cerrar, les digo, no es cualquier cosa, no tanto por lo que significa, sí, pero también por la burocracia que ahí anida, que ahí está. Estamos hablando de cerca de 5,000 personas que trabajan en esa fiscalía. Estamos hablando de cerca de, pues, ¿qué será? 1,500 policías investigadores. Estamos hablando de algún ente que es relativamente autónomo. Sí. ¿Sí? En fin, estamos hablando de algo que tiene un peso específico dentro de las decisiones y que puede sesgar la buena marcha del sistema de procuración y obviamente derivada a la mala administración de la justicia. Bueno, de ese tamaño es lo que se va a decidir en los días recientes. Y bueno, lo que obviamente subrayaron mis compañeros. Yo agradezco mucho a Cel Jaramillo Hernández, gracias. Juan Sánchez Mendoza, por supuesto, un gusto. Mari Jaramillo, también gracias por las ilustraciones, por los apuntes, por las propuestas. Y gracias a usted, desde luego, que nos sigue.